Que muestra su dependencia de Dios y lleva a otros a depender de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo abordamos, por ejemplo, vamos a pensar en Pablo. Pablo constantemente muestra que depende de Dios. Sí, Pablo constantemente se muestra vulnerable. Me gusta mucho leer a Pablo en 2 de Timoteo. Pablo sabe que va a morir. Y Pablo es transparente. Él no finge que es el gran hombre de Dios, que está ungido y no necesita amigos. Al contrario, dice, estoy solo. Todos me han abandonado, todos me han traicionado, estoy solo. Y le dice a Timoteo, ven pronto, ven porque estoy completamente solo. Sin embargo, Dios ha sido bueno y he podido proclamar el evangelio en donde estoy. Y entonces Pablo muestra su dependencia constantemente de Dios. Regresa hacia el Antiguo Testamento y cuando vemos a los grandes, entre comillas, hombres de Dios, en realidad no son hombres perfectos, son hombres que una y otra vez muestran que dependen totalmente de Dios. Piensa en David y piensa en todos sus pecados terribles y espantosos. ¿Qué hace a David un gran hombre? Su dependencia. Él una y otra vez viene y dice, Dios, tú eres mi socorro, Dios, tú eres mi amparo, Dios, pequé contra ti, Dios, ayúdame, Dios, te necesito. Piensa en Abraham, que lo estamos viendo los miércoles, ¿no? No es el hombre perfecto y santo. Sin embargo, una y otra vez muestra que cuando Dios viene y le dice, oye, Abraham, esto y esto, Abraham reconoce que Dios es su Señor y Él es su siervo. Piensa en Jesús, estando en la tierra, Jesús se muestra transparente y muestra que depende totalmente de Dios. Sí, cuando va con los discípulos, les dice, vengan conmigo porque mi alma está afligida hasta la muerte. Oren conmigo. Jesús no dice, o sea, tú sabes, yo soy Dios, yo no necesito nada de eso de oración y eso. Es más, ni necesito que oren conmigo, ni saben orar. No, dice, vengan, oren conmigo, estoy muy afligido hasta la muerte. Y entonces Jesús les está enseñando una cosa doble. Yo lo necesito, pero ustedes lo necesitan. Y entonces un instrumento de cambio es uno que muestra su dependencia, es transparente al decir, dependo tanto de Dios como cualquier otro, pero tú también debes de depender de Él, porque no hay otra persona de quien depender. ¿Sí? Y entonces el día de hoy vamos a entrar mucho más profundo a la lucha que tiene lugar en nuestros corazones. Recuerden que esto queda grabado, por si se les pasa algo, no se preocupen, luego lo pueden volver a checar. ¿Sí? Nada más porque espero no tardarme tanto, entonces puede que algunas cosas las recorte. ¿Todos de acuerdo, verdad? Una pregunta para empezar. ¿Por qué será que la gente se enoja por cosas distintas? Yo he conocido gente que se enoja por cómo maneja a otra gente. Y hay otros que manejan y se les meten y no pasa nada. Hay gente que se enoja porque al niño se le cayó la sopa. Y hay otra gente que se le cae la sopa, las palomitas, tira el refresco y no pasa nada, ahorita lo limpio, todo está bien. ¿Sí? ¿Por qué es que nos enojamos por cosas distintas? ¿Por qué es que nos desanimamos por cosas distintas? A mí cuando alguien me dice, oye, quiero hablar contigo, no sabes, me aborda el miedo, el temor, estoy todo el tiempo, ay, ¿de qué quiere hablar conmigo? Ay. Eso revela algo de mí en sí mismo, porque otra persona a la que le dices, oye, quiero hablar contigo, sí, a la vuelta del mes que entra y no pasa nada, o sea, como si nada. ¿Por qué hay tanto conflicto en nuestras vidas? Todos experimentamos conflicto con nuestro esposo, con los vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Hay conflictos. ¿Por qué es que todo esto pasa en nuestras vidas? Cuando tú y yo abordamos la Biblia y entendemos lo que la Biblia dice sobre la guerra por nuestros corazones, vamos a poder empezar a responder estas preguntas. ¿Sí? Entonces vamos a ver un concepto. ¿Sí? La causa de mi lucha no son las personas ni las situaciones en mi vida. La causa de mi lucha, de mis conflictos, de mis problemas, no son las personas ni las situaciones en mi vida, sino el corazón que traigo a dichas relaciones y situaciones. El problema no está en las personas que me tocó soportar, ni está en las situaciones que me tocó vivir. El problema está en el corazón que yo traigo a esas relaciones y a esa situación. Si lo veo en mí mismo primero, significa que debo vivir con la disposición de examinar los verdaderos deseos que gobiernan mi corazón. Cuando me enfrento a un conflicto por las relaciones o las situaciones, lo primero que debo hacer es voltear a ver mi corazón, porque esto es un conflicto. Y debo de aprender cómo esos deseos moldean mis respuestas. Cómo esos deseos que hay en mi corazón, como eso que yo más anhelo, es lo que me está llevando a responder de ciertas formas. Yo te lo decía ahorita, viene mi hija y me dice, ¿me cobijas?
a las 9 de la noche cuando yo ya siento que es la 1 de la mañana. Y a mí eso me hace enojar. ¿Por qué me hace enojar si es una cosa así sencilla? ¿Qué tanto te cuesta? Ahorita están durmiendo ahí con nosotros porque según hacía frío. Entonces están ahí en un tendido a los pies de la cama. ¿Qué tanto me cuesta bajarme a la cama, dar 3 pasos, 2 porque tengo que ir, y taparlas y regresarme? ¿Qué tanto cuesta? Nada. Pero me enoja porque es lo que yo quiero más que atender a mis hijas, que servir a mis hijas. Es lo que yo deseo por encima de eso. Y si lo relaciono hacia otros, debo entender que mi efectividad como uno de los instrumentos de cambio de Dios involucra ayudar a otros a reconocer y confesar lo que realmente los gobierna. Yo debo de ayudar a otros a reconocer y confesar lo que realmente los gobierna. No siempre somos conscientes de lo que nos gobierna. No siempre nos damos cuenta que hay un ídolo grandotote al que estamos sirviendo y que estamos utilizando para alcanzar lo que yo de verdad quiero. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos nada más en 2 pasajes, y esos 2 pasajes son una ventana hacia la lucha que existe en el corazón de todas las personas. Estos pasajes nos muestran cómo terminamos adorando y sirviendo a la creación en lugar del creador, que fue un tema de la sesión pasada, ¿te acuerdas? Todos los hombres tenemos esta tendencia de cambiar la adoración que es debida al creador y dársela a las cosas creadas. Entonces lo que gobierna el corazón controla poderosamente nuestra perspectiva de y nuestra respuesta a lo que nos rodea. Cualquiera que sea la cosa que gobierna nuestro corazón va a dar forma a nuestra perspectiva y a nuestras respuestas. ¿Sí? Entonces te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Santiago 4, del 1 al 10, por favor. Santiago 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Sí. Dijiste lo que gobierna mi corazón, da perspectiva. Da forma a mi perspectiva y a mis respuestas. Da forma a mi perspectiva y a mis respuestas. O sea, mis reacciones. Exactamente, sí, a cómo reacciono. Cómo lo veo y luego cómo reacciono. Santiago 4, del 1 al 10. ¿Alguien me ayudaría a leerlas, por favor, a leer el pasaje? Del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan, pues, al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Entonces, este pasaje ilustra el principio que cubrimos la lección anterior. Si Santiago comienza con el fruto, si te fijas, comienza con el fruto. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Ese es el fruto. Guerras y conflictos son el fruto, y luego avanza hasta la raíz en el corazón. Si el fruto que Santiago nos está llevando a considerar es el conflicto humano. Todos tenemos una buena cantidad de conflictos diarios, desde las peleas de niños, de quién se sienta adelante en el carro, o quién tiene tal juguete, o quién se come el último chocolate, hasta los desacuerdos dentro del matrimonio o el trabajo. Y Santiago nos lleva a hacernos una pregunta.
¿Cuál es la causa de estos conflictos? ¿Qué es lo que causa estos conflictos en la vida? Santiago nos lleva a hacer algo que tú y yo generalmente no hacemos, aunque muchas veces sabemos que tenemos que hacerlo. Santiago nos lleva a ver hacia adentro. Por lo general, tú y yo decimos, es que me hiciste enojar. O es que, ¿cuántas veces te he dicho que...? Y entonces la culpa de que yo esté enojado es tuya. Pues si ya te he dicho 1000 veces que recojas, o sea, ¿por qué? Y entonces la culpa de que yo esté enojado en realidad nunca es mía, es de todo. Pues no viste cómo se me metió ese en el carro, o sea. Y entonces la culpa de que esté enojado siempre es de todo el mundo. Pero Santiago hace lo opuesto. No mires hacia afuera, sino mira hacia adentro. Si Santiago nos dice que si queremos entender nuestro enojo, debemos inspeccionar nuestros corazones. Las guerras y conflictos o discusiones y pleitos que constantemente enfrentamos tienen su raíz en los deseos de nuestros corazones. En otras palabras, lo que deseas te lleva a pelear. Lo que deseas te lleva a pelear. Las personas y las situaciones no nos hacen enojar. Las personas y las situaciones no nos hacen enojar. Solo proveen ocasión para que nuestro enojo se exprese. Nuestro enojo ya está ahí sembrado. No aparece espontáneamente. O proveen ocasión para que nuestro enojo se exprese. Y entonces hay dos cosas que es importante aclarar aquí. ¿Sí? Primero, Santiago no dice que desear es malo. Si él no dice, es que no debes de querer nada, esa es la solución. Alguien que no desea nada es alguien que está muerto. Si esa no es la idea, Dios nos ha dado esta capacidad de desear y en sí mismo no es mala. Segundo, Santiago tampoco dice que estas guerras y conflictos son causadas solo por malos deseos. ¿Sí? Es decir, no porque desea algo malo, inmediatamente todas las guerras y conflictos ya salen, pero cuando deseo algo bueno, todo lo que va a salir es bueno. Como vamos a ver, podemos desear cosas buenas, pero desearlas en desorden. Y entonces hay guerras y conflictos. ¿Sí? Entonces, según Santiago, ¿cómo es que los deseos de nuestros corazones explican los conflictos en nuestras vidas? Entonces, Santiago dice, es que el corazón es el problema, pero ¿cómo? ¿Cuál es la conexión entre conflicto y mi corazón? Santiago dice que nuestras guerras y conflictos vienen de que en nuestros corazones hay deseos que combaten entre ellos. En nuestros corazones hay deseos que combaten entre ellos. Sí, y ojo, porque Santiago le está hablando a gente cristiana. Santiago no le está hablando a gente allá fuera de la iglesia que no conoce a Cristo, que no, le está hablando a gente que conoce a Cristo. Y le está diciendo, el problema es que tu corazón tienes conflicto de deseos. Hay deseos que están tratando de gobernar tu corazón y de esa lucha nacen los conflictos y las guerras, nacen los pleitos y las discusiones. Guerra suena como una palabra en nuestro contexto de espadas, pistolas o no sé qué te imagines, pero en el contexto que Santiago lo está hablando específicamente de las discusiones que hay en las relaciones personales. ¿Sí? Entonces considera esto. Si mi corazón está gobernado por cierto deseo, solo hay dos formas en las que yo puedo responder. Si mi corazón está gobernado por cierto deseo, solo hay dos formas en las que yo puedo responder. La primera forma es, si tú me ayudas a conseguir mi deseo, vas a ser mi mejor amigo. Nuestra relación va a ser la más top. Pero, y esta es la segunda opción, si te opones a mí, o si te colocas en mi camino entre yo y mi deseo, entonces voy a experimentar enojo, frustración y desánimo cuando estoy contigo. Si me estorbas para alcanzar lo que yo deseo, me la voy a pasar enojado y frustrado contigo. Y si te fijas, mi problema no es la persona, no eres tú, no es la situación. Mi problema es que cierto deseo está gobernando mi corazón. Y ese deseo tiene tal poder que ya no es legítimo. Y aquí, esto es lo que te decía. Hay deseos que en sí mismos pueden ser buenos, pero los podemos convertir en malos. Tenemos una capacidad impresionante para tomar cosas buenas y hacerlas malas. Un ejemplo claro de esto, como papá, es desear que mi hijo me obedezca. Es bueno, en sí mismo es bueno. De hecho, es parte de mi tarea como papá enseñarle obediencia.
Pero cuando yo quiero que mi hijo me obedezca en todo a la primera como yo quiero, y cuando no me obedece exploto y me enojo, entonces ese deseo que en cierta forma es legítimo se ha convertido en ilegítimo, porque el deseo de que me obedezca ya no nace de que yo entienda que estoy puesto como autoridad sobre su vida de parte de Dios, sino que nace de que hay algo más que yo quiero y ese niño me está estorbando para obtenerlo. ¿Sí? Quiero estar cómodo, quiero que la casa esté reluciente y brille, quiero que no me moleste mientras veo mi serie coreana, quiero que no sé, lo que sea que tú hagas. Y por eso quiero que me obedezca. Se me olvida todo lo demás que Dios dice. ¿Sí? Entonces es un deseo legítimo que fácilmente puede convertirse en ilegítimo. Pero hay una infinidad de cosas que podemos también convertir así. Entonces mi respuesta, cuando tú me estorbas entre lo que yo deseo y yo, no está moldeada por Dios o lo que Él dice que es mejor, sino por este deseo que ahora controla mi corazón. Y la pregunta para ti que debes estarte haciendo a lo largo de esta sesión, y que espero que ya hayas ubicado según las preguntas que contestaste la vez pasada, es: ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más deseas? No nos vayamos a poner cristianoides. No, Dios es lo que más deseo. Debería ser lo que más deseamos. Debería ser. Pero cuando veo la forma en que me comporto, es muchas veces evidente que no es lo que más deseo. Entonces, con base en la forma en que vivo, ¿qué es lo que mi corazón grita quiero? La Biblia usa el término idolatría para describir lo que gobierna mi corazón. Mi idolatría es lo que me provoca estar enojado. Y la batalla por gobernar mi corazón se da todo el tiempo dentro de mí. Todo el tiempo hay una batalla dentro de mí a ver quién gana mi corazón. Lo que gobierna el corazón, gobierna el comportamiento. Lo que gobierna el corazón, gobierna el comportamiento. Y yo ahorita te hacía una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que tú haces para cubrir tus ídolos, para taparlos, para que nadie se dé cuenta? ¿Cuáles son las cosas que haces para fingir que todo está bien? Y la realidad es que tú y yo estamos acostumbrados a una cultura de iglesia en la que todos fingimos. Venimos a la iglesia y muchas veces nos preguntan ¿cómo estás? Y ninguno de nosotros contestamos: no, sabes, esta semana estoy batallando un chorro con el pecado de la falta de oración. O esta semana estoy batallando un chorro con el pecado de desperdiciar mi tiempo viendo Netflix o en el celular. No, o sea, nadie dice eso. Nadie dice eso. ¿Cómo estás? Bien. Bendecido, prosperado y en victoria, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la cubrimos? ¿Por qué la tapamos? Porque tenemos un ídolo. ¿Cuál es el ídolo? Mi reputación. ¿Qué van a pensar de mí si les digo que estoy pecando? Que aquí la iglesia no es una comunidad de puros santos, que así. Y todo el tiempo entonces hay una pelea en nuestro corazón. Incluso cuando venimos a la congregación y venimos a adorar a Dios, hay algo en mi corazón que está ahí luchando todo el tiempo. Porque si yo dijera, sí, si Dios fuera lo que yo más deseo y vengo a la iglesia, ese es el lugar al que yo vendría corriendo, no te digo que te pares al frente y digas todo, pero buscaría a alguien y le diría: estoy batallando muchísimo con esto, no sabes cómo me ha costado en la semana estar gozoso, o en la semana me ha costado muchísimo orar, o me ha costado muchísimo leer la Biblia, no he tenido ganas, o me ha costado muchísimo creerle a Dios que Dios es bueno, o sea, no parece que sea bueno, me ha costado mucho hacer lo que Dios me dice que haga, yo sé cuál es el camino que debo seguir respecto a las finanzas, el matrimonio, el trabajo, la paternidad, pero no quiero, y me ha costado mucho. Pero muchas veces tú y yo mejor fingimos. Hay que poner la careta, la máscara de cristiano espiritual, porque si no, ¿qué van a pensar? Todos aquí son cristianos espirituales, entonces, pues no. No existe ninguna situación o relación en la que esta batalla en nuestro corazón no tenga lugar, ya que todos tendemos a cambiar la adoración y el servicio al Creador por adoración y servicio a las cosas creadas. En todas nuestras relaciones y en todas nuestras situaciones, esta lucha es evidente. Y la pregunta es: ¿cómo es que ciertos deseos diarios pasan a gobernar mi corazón? Porque, ojo, dijimos, desear en sí mismo no es malo. Desear en sí mismo no es malo. Pero ¿cómo es que un deseo se convierte en algo que gobierna mi corazón y entonces ya está totalmente desviado, desordenado y ya tiene consecuencias negativas?
El autor propone estos 6 pasos que me parecen bastante razonables. Número 1, está el deseo. ¿Sí? Este es así la parte neutra, ¿no? El deseo. Quiero esto, me gustaría aquello. Ponle ahí llénalo con lo que tú quieras porque estamos llenos de deseos. Quiero una chamarra nueva. Quiero unas botas. Quiero que mis hijos me obedezcan. Quiero que cuando llegue la casa esté limpia y ordenada. Quiero que, no sé, fulanito me trate bonito. Quiero que todo el mundo me dé gracias cuando haga algo y me diga, wow, te quedó increíble, eres el mejor del mundo. Quiero ser delgado, quiero ser fuerte, ponle lo que tú quieras, llénalo con tu quiero. Hasta ahí el quiero no tiene nada de malo. No hay nada de malo en querer que la casa esté limpia, no hay nada de malo en querer ser alto, delgado, fuerte. No tiene en sí mismo nada de malo. El problema es que después el deseo se convierte en una demanda. Debo de tener unas botas, debo de tener una camisa, debo de ser delgado, debo de tener mi casa limpia, o ellos deben de tener la casa limpia cuando yo llegue, ¿sí? Debo de tener la comida ya lista, o sea, es un debo. Si llego y la comida no está lista es mi culpa y ya todo se fue a la basura. Y entonces el deseo ya no es una expresión de amor a Dios o al hombre, sino que ahora es algo que ansío para mí mismo, lo quiero para mí, yo debo de obtener esto, debo. Tercer paso, ya no solo debo, ahora necesito. El deseo se ha convertido en una necesidad, ¿sí? Hay algo que es deseable, pero que yo lo he convertido en esencial. Si no lo tengo, estoy incompleto, algo me falta. No puedo vivir si no tengo eso que necesito. Lo necesito. Número 4, empiezo a esperarlo. Como ya lo necesito, empiezo a esperarlo, ¿sí? Aquí es donde las relaciones se ven afectadas, porque si realmente creo que esto es una necesidad, entonces es lo más lógico pensar que si tú me amas, vas a suplir mis necesidades. Y si no las suples, no me amas. Y entonces empiezo a comportarme con esa mentalidad. Yo necesito esto y tú no me lo estás dando. Entonces tú no me amas. 5, llega la desilusión, porque resulta ser que lo que tú y yo creemos que necesitamos, la gente muchas veces no sabe que tú y yo creemos que lo necesitamos. Y si es una persona que ha estado pasando tiempo en la palabra, va a decir, pues no lo necesitas, debería. No lo necesitas, o sea, no lo necesitas, no es algo necesario. Y entonces llega la desilusión. Sí, es que tú no lo hiciste, no me lo diste. Y entonces el enojo estalla y se vuelve personal. Ahora te has colocado tú entre lo que yo quiero y yo. Sí. Tú eres ahora un estorbo. Eres una carga. Sí. No eres mi prójimo al que amo, eres un estorbo. Me estás estorbando para conseguir lo que yo quiero. No eres alguien que Dios ha colocado providencialmente en su amor, cuidado y bondad en mi vida, sino que eres una boya en la carretera que tengo que quitar porque me molesta profundamente. Eres un bache. Sí. Y por último llega el castigo. ¿Por qué no hiciste X? ¿Por qué no me diste tal? ¿Por qué no supliste esto? Entonces yo... Y ahí hacemos 1000 cosas. Estallamos en enojo, le aplico la ley del hielo, le digo cosas que lo hieran, me vengo, hay violencia. Hay miles de formas que tú y yo expresamos cuando alguien no me ha dado lo que yo creo que necesito. ¿Sí? Y entonces, si te fijas, en este último punto en el que ya hay un castigo, ya hay una acción, ese deseo ya se ha convertido en un ídolo. Ese deseo ya está gobernando efectivamente mi corazón y se deja ver porque trato a las personas con base en eso que creo que necesito. Entonces, es bien importante que tú y yo entendamos el principio central de este pasaje y se encuentra en el versículo 4. Santiago dice, oh almas adúlteras. Y Santiago no está cambiando de tema, sino que está dando justo en el centro de esto. Está explicando por qué todos luchamos con el enojo. El conflicto humano está enraizado en el adulterio espiritual. El conflicto humano está enraizado en el adulterio espiritual.
Mi problema no son las personas pecadoras. Mi problema no son las situaciones difíciles. Mi problema es que le doy el amor que solo Dios merece a alguien o a algo más. Estoy efectivamente adulterando. Mi problema es la idolatría. Ese es mi problema. Sí, mi problema es que le doy el amor que solo Dios merece a alguien o a algo más. Pero hay un punto pivotal en el pasaje. Hay un punto en el que Santiago dice, ese es todo tu problema, aquí está todo. Pero hay una solución. ¿Sí? El cambio no comienza con tratar de controlar mi enojo, o siendo cuidadoso con mi comunicación, o recordando ciertos principios de resolución de conflictos. El cambio no comienza ahí. El cambio comienza cuando nos humillamos ante el Señor. El cambio comienza cuando nos humillamos ante el Señor. Solo cuando confesamos y abandonamos nuestra idolatría, seremos capaces de vivir en paz unos con otros. Solo cuando confesamos y abandonamos nuestra idolatría, seremos capaces de vivir en paz unos con otros. Somos llamados a acercarnos a Dios y se nos promete que Él se acercará a nosotros. Y entonces Santiago dice que el cambio involucra dos cosas. Este humillarse delante del Señor involucra dos cosas. Número uno, involucra lavar nuestras manos. Y por lavar nuestras manos, Santiago está hablando de las cosas, de las acciones físicas, de las acciones visibles, de las cosas que hacemos. Que ahorita lo decíamos bien antes de comenzar, ¿no? Es importante hacer. Es importante hacer, aun cuando muchas veces no sientas. Pero el cambio real y genuino empieza desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Me humillo ante el Señor y reconozco mis ídolos y pido perdón y comienzo a hacer. Y al mismo tiempo lavo mis manos y al mismo tiempo purificamos nuestros corazones. Y esto tiene que ver justamente con destruir los ídolos de nuestro corazón. Sí, solo le grapo las manzanas al árbol. No estoy haciendo absolutamente nada. Sin embargo, para poder cambiar el fruto del árbol, tengo que trabajar. Grapar no es la solución, pero tiene que haber un trabajo. ¿Sí? Santiago afirma que es imposible guardar el segundo gran mandamiento sin guardar primero el primero. Es imposible amar al prójimo sin primero amar a Dios. Es imposible amar al prójimo sin primero amar a Dios. Ahora, hay un segundo pasaje que explica cómo nuestros corazones luchan y cómo esa lucha da forma a nuestra respuesta ante personas y situaciones difíciles. ¿Sí? Y esto está en Gálatas 5. Si alguien me ayuda a leer, por favor, Gálatas 5, vamos a leer del versículo 13 al 26. Gálatas 5, del 13 al 26. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias. Entonces, en este pasaje podemos encontrar 4 conceptos o 4 ideas claves. Llamado, lucha, advertencia y provisión. Llamado, lucha,
advertencia y provisión. Llamado, lucha, advertencia y provisión. El llamado está en el versículo 13 y el llamado es que nos sirvamos unos a otros. Ese es el llamado. Sírvanse unos a otros. Sin embargo, todos reconocemos lo difícil que es servirnos a otros. Desde la discusión por el último chocolate hasta la pareja que está convencida de que ya no pueden vivir juntos, es tremendamente difícil servirnos unos a otros en amor. Llénalo de lo que tú quieras, porque tal vez estos son de un ejemplo muy simple a uno muy drástico. Pero en medio hay muchas cosas. Desde el conflicto que tengo con mi esposo, con mi esposa, por cualquier cosa, por lavar los trastes, por no lavar los trastes, por limpiar, por no limpiar, por dejar la ropa sucia tirada en el piso, no dejarla, sí. Hasta el conflicto que tenemos entre hermanos, por a quién le toca hacer tal cosa, o quién hizo o no hizo tal cosa, el conflicto que tenemos como hijos con nuestros papás cuando nos piden algo, o que tenemos con otros hermanos dentro de la iglesia, o que tenemos con los vecinos. Todos los conflictos entran dentro de esta categoría. Sí, y es tremendamente difícil servirnos unos a otros en amor. Es más fácil exigir. Es más fácil ser servidos. Eso a todos nos gusta, amén. Parece más natural pelear por nuestro lugar y por nuestros derechos. Eso parece más natural, parece más fácil. ¿Por qué servir a otros requiere tanto esfuerzo? ¿Por qué parece tan difícil? ¿Por qué exige tanto sacrificio? ¿Por qué tan pocos de nosotros andamos por la vida con una actitud de servicio? Para entender la dificultad del llamado, debemos entender la lucha detrás de este llamado. Esta es una lucha contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Luchamos porque Dios aún no ha terminado su obra en nosotros. Nuestra lucha es contra el pecado que permanece en nosotros. En vez de servir a otros, alimentamos nuestra naturaleza pecaminosa, nos rendimos ante nuestra naturaleza pecaminosa. El versículo 24 explica lo que Pablo quiere decir cuando habla de cumplir los deseos de la carne. En ciertas situaciones y relaciones, mis respuestas no son controladas por Dios y su voluntad, sino que más bien soy gobernado por lo que Pablo dice ahí que deberíamos de haber crucificado. Emociones poderosas o pasiones, y anhelos poderosos o deseos. Soy gobernado por mis pasiones y deseos. Así que el miedo, el enojo, el desánimo, el deseo de pertenecer, de ser afirmado y así sucesivamente, establecen el rumbo de mi comportamiento. Haz memoria, trata de recordar alguna vez en tu día o en tu semana o en tu mes o en tu vida que has sabido que debes de servir a alguien en amor, pero no lo has hecho porque has atesorado más otra cosa. Y ojo, digo servir en amor, ¿sí? Porque como decíamos ahorita, podemos servir, pero ¿sí? Cuando tú y yo hemos sabido que debemos servir a otros en amor, y sin embargo no lo hemos hecho. Y te digo, recuerda hoy, porque el día a día está lleno de estos momentos pequeñitos. Cuando mi papá o mi mamá me piden algo y yo en vez de decirle, claro, mamá, por supuesto, y si quieres también hago esto y aquello, en vez de decir eso digo, pero yo, ¿por qué? Que lo haga él, sí, mira, él no ha hecho nada, todo quieres que yo haga. ¿Qué está pasando ahí? Sé que debo de servir en amor, pero hay algo que quiero más que servirte en amor. Servirte a ti en amor no se ve como algo muy atractivo, la verdad. No sé cómo que yo la vaya a pasar bien. ¿Por qué? Porque hay pecado en mi corazón y estoy luchando contra eso. Esto nos lleva a la advertencia. Pablo nos advierte que podemos destruirnos unos a otros. Podemos destruirnos unos a otros. Podemos destruir nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro espíritu. Nuestras acciones tienen consecuencias. Nuestras respuestas a otros son productivas o destructivas. ¿Te acuerdas que hace un tiempo citábamos a Bonhoeffer y Bonhoeffer decía, todo aquel que está en Cristo es miembro del cuerpo, lo quiera o no? Y entonces todo lo que tú y yo hacemos es o constructivo o destructivo. Siempre.
Es antibíblico decir que las palabras hirientes, las acciones desconsideradas o la iniciativa egoísta no hacen ninguna diferencia. Al cabo del rato nomás pido perdón y ya todo se arregló. Es antibíblico pensar así. Siempre estamos influenciándonos unos a otros en un sentido o en otro. Y eso nos lleva a lo último, que es la esperanza, porque es terrible vernos en nuestro espejo y decir, sí soy yo soy ese que no quiere servir a los que me rodean, yo soy ese que me pide y no quiero y quiero que todos... Es terrible, pero el evangelio son buenas noticias. Pero para que haya buenas noticias, tiene que haber malas noticias. Y estas son las buenas noticias. ¿Cómo podemos derrotar la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo encontramos fuerza para luchar contra su control? ¿Cómo podemos decir no a las pasiones y deseos que nacen en nosotros? La respuesta a estas preguntas no está dentro de nosotros, sino en la provisión de Dios. Pablo nos guía a dos cosas que nos da de manera que le digamos que no a las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo nos apunta a dos cosas que Dios nos ha dado. Número uno, Pablo nos dice, ustedes han sido crucificados con Cristo. Ustedes han sido crucificados con Cristo. Pablo nos llama a recordar nuestra unión con Cristo. Esta unión significa que cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo resucitó, yo resucité a una nueva vida, donde el poder del pecado ha sido quebrantado. Ahora tengo el poder de resistir el control del pecado. Ahora puedo luchar contra él, lo que antes nunca me hubiera imaginado que podía hacer. Ahora lo puedo hacer. ¿Alguien me puede ayudar a leer Romanos 6 del 1 al 14, por favor? Romanos 6 del 1 al 14. Adelante. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Gracias. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la idea de manera general en Romanos, Pablo está diciendo, Cristo ha sido crucificado. Y como ustedes están unidos a Cristo, ustedes han sido crucificados. Cristo ha resucitado. Y como ustedes están unidos a Cristo, ustedes han resucitado. ¿Para qué? Para que podamos pecar sin miedo al fin que hay gracia, que es con lo que empieza Pablo, ¿no? Pecaremos al cabo que donde abunda el pecado. Y que dice Pablo, no, ya moriste y ahora has resucitado. ¿Para qué? Para que ahora vivas una vida nueva sin pecado. Y la idea de Pablo es esta. Tú y yo debemos de ser conscientes de que estamos unidos a Cristo. Hemos muerto al pecado en Él y hemos resucitado a una nueva vida en Él. Y eso significa que tú y yo podemos hacer todo lo que la Biblia nos llama a hacer, no por nosotros mismos, sino en virtud de la obra de Cristo.
Todo lo que Dios nos llama a hacer, podemos hacerlo, y en todas las situaciones en las que nos encontramos, podemos decir que no al pecado y podemos ofrecer nuestros cuerpos, tal como lo hizo Pablo, como instrumentos para Dios. Podemos decir, aquí está mi vida completa y es para la gloria de Dios. Puedo luchar contra el pecado. Y esa es parte de la buena noticia. La segunda buena noticia a la que Pablo nos dirige en Gálatas es que Dios nos ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros lucha a nuestro favor. Pablo literalmente dice que el Espíritu Santo es un adversario que se enfrenta a la naturaleza pecaminosa. Dios sabe que nuestra naturaleza es débil y que el conflicto es grande. Así que no nos deja solos. Ya que el poder del pecado ha sido quebrantado y que el Espíritu Santo está en nosotros, que nos ha sido dado, podemos decir que no a las pasiones y deseos y ser libres para servirnos unos a otros en amor. Me gusta mucho pensar en Pablo, y me gusta específicamente en Gálatas. En Gálatas 2, Pablo dice que Pedro estaba ahí comiendo con todos, luego después viene una compañía de judíos, cristianos, pero judíos, y Pedro entonces deja de comer con los gálatas en la mesa, porque algunos judíos veían como mal que comieran judíos y gentiles juntos. Y entonces Pablo dice que lo tuvo que reprender frente a todos ellos. Pablo tuvo que hablar duramente a Pedro frente a todos. Y tú y yo muchas veces como que no conectamos el hecho, vemos a Pablo y lo vemos como, vamos, Pablo, o sea, wow, Pablo. Pero si hubieras estado en sus zapatos en ese punto, hubieras sido consciente de que Pablo no era uno de los 12. Pablo no anduvo 3 años con Jesús. Pablo no estaba liderando la iglesia de Jerusalén. Pablo no tenía, en cuestión voy a decir de reconocimiento, nada comparable a lo que Pedro tenía. Si lo viéramos con ojos humanos, era Pedro, Pablo. Y sin embargo, Pablo dice, hemos sido unidos con Cristo. Tengo una responsabilidad hacia la iglesia en general. Y esto que Pedro está haciendo está mal y atenta contra la unidad de la iglesia. Por tanto, voy a servirle en amor. Y en ese instante el servirle en amor a Pedro significó exhortarlo duramente. Eso fue el servir a Pedro en amor. Esa es la forma en que tú y yo deberíamos de vivir. ¿Sí? Renunciando, yo no me imagino que Pablo no tuviera miedo, que no estuviera nervioso, que a veces nos gusta imaginarlo como superhombre. No era superhombre, era un hombre como cualquiera de nosotros. Y sin embargo renuncia a todo eso para servir a otro. Esa es la forma en que tú y yo deberíamos de vivir. La gran pregunta para ti y para mí es esta. Mientras tratas con tus situaciones y relaciones diarias, ¿qué tiende a controlar tu corazón? Mientras tratas con tus situaciones y relaciones diarias, ¿qué tiende a controlar tu corazón? Y tienes ahí unos conceptos, te los leo si me quieres acompañar con tu vista. Dice, hay 3 conceptos que aprendimos en esta lección y que debemos de mantener en nuestro corazón. Número 1, lo que una persona hace y dice no es causado por las personas y las situaciones de su alrededor. Es que tú me hiciste enojar, por eso te dije eso. Mentira. Número 2, el comportamiento de una persona siempre está controlado por los deseos que gobiernan su corazón. Y número 3, hemos sido unidos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo, de manera que podemos decir no a las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa. Esas son las buenas noticias. Y qué grandes y maravillosas buenas noticias. Ahora personalízalo, es decir, estos conceptos llévalos a ti mismo. Número 1, cuando intento entender mis propias emociones, palabras y acciones, siempre debo examinar mi corazón. Siempre debo buscar aquellos deseos que están gobernando mi corazón. ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué cuando me dicen haz esto me enojo? Alguna vez conocí a alguien que decía que le molestaba que le ordenaran las cosas. O sea, si las pedías bien y por favor, las hacía. Pero en el mismo instante que tú le decías, oye, haz esto, enojada. O sea, a lo mejor lo que le estabas pidiendo ya se lo habías dicho antes que sí lo podía hacer, pero en el momento que se lo dabas como una orden, una instrucción así tajante y clara,
enojado. ¿Qué dice de la persona? Muchas cosas. Hay un ídolo en su corazón. ¿Sí? No tiene que ver con las palabras que le están diciendo ni la forma en que se lo están diciendo. El problema va más allá, está adentro. ¿Sí? ¿Por qué me hablas así? ¿Quién te crees que eres tú? Ese es el problema real. Debo aprender a preguntarme qué emociones y deseos me controlan en las diferentes relaciones y situaciones de la vida diaria. Y debo aprender a afirmar mi identidad en Cristo y depender del Espíritu Santo mientras busco servir a otros en amor. Debo aprender a afirmar mi identidad en Cristo y depender del Espíritu Santo mientras busco servir a otros en amor. Y ahora esos tres conceptos igual relacionados a otros. No debo culpar a las personas o las situaciones por mis emociones, palabras y acciones. Nunca debo culpar a otros porque no es culpa de los otros. Siempre debo recordar que los deseos que gobiernan mi corazón moldearán la forma en que me relaciono con las personas en mi vida. Debo preguntarme constantemente si mis relaciones se caracterizan por exigir o por servir. Y aquí piensa en tu relación más cercana, porque somos listillos desde chiquillos, ¿sí? Y pensamos en, hombre, si yo sirvo a fulanito de tal que vive allá, quién sabe dónde, todo el tiempo le estoy sirviendo y le mando mensajes por ver qué se le ofrece. No. Piensa en tu relación más próxima, piensa en tus hijos, piensa en tu esposo, piensa en tus hermanos. Esas relaciones que todos los días están ahí y que tú no escogiste porque Dios las asignó, están caracterizadas por servir o por exigir. Y número 3, debo comprometerme a ayudar a las personas a recordar quiénes son en Cristo, mientras luchan contra la tentación de satisfacer la naturaleza pecaminosa. Y este último punto aquí, creo que es algo muy importante. Tenemos la tendencia a creer que la gente va a cambiar haciendo cosas. Y haciendo cosas es la parte final del cambio. Cambiamos de adentro para afuera. Entonces, cuando viene una persona y vemos un problema, lo primero que deberíamos de hacer es mostrar el problema. Esta es la situación, este es el problema real. No es fulanito, no es tu hermano, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu esposo, no es tu esposa. El problema no son ellos, el problema está adentro. Pero hay esperanza. Esta es la esperanza, esto es lo que debes recordar constantemente. Y recordando esto, haz esto. Pero recuerda esto, este es el centro. Hemos sido unidos con Cristo. Y junto con Cristo hemos muerto. Y junto con Cristo hemos resucitado. Y nos ha sido dado el Espíritu Santo. No estamos solos. ¿Qué mejor ayuda quieres?